Quali Tonali. Estamos aquí con nuestros colegas de la raza, Carlos Mendoza Segura, Anita Ruiz y Michelita García. Y entonces, estamos dando clases hasta los hospitales, a donde sea, dentro del hospital, en donde podamos. Y entonces, hoy vamos a ver cálculo de tamaño de muestra. Entonces, la primera circunstancia es ¿por qué hacer el cálculo de tamaño de muestra? ¿Cuál es la razón por la cual hacer un cálculo de tamaño de muestra? Eh, ¿Por qué no hago un tamaño de muestra por conveniencia? ¿Cuál sería esa razón, Carlitos, de hacer? Pues puse los que se me dieran a mí mi gana. Sí, 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 los que a mí se me antojen. ¿Por qué no hacer un cálculo? Porque de ahí va a depender la potencia o la significancia de nuestros resultados. Ok, entonces tú dices, porque quiero tener unos resultados, o sea, quiero tener unos resultados que sean significativos, estocásticamente por lo menos, ¿no? Estadísticamente, pues, o sea, significativos estadísticamente. Y esa es la razón que tiene Carlos. Pero preguntémosle a la buena Yael Analí Ruiz Velasco. Ella, ¿qué es lo que piensa? O sea, ¿por qué hacer un cálculo de tamaño de muestra? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no los que se me Eh, antojen? Por qué no te subes a tu macho y dices yo, por qué estos? bueno, primero porque depende obviamente del tema que quieras abordar, pero te permite también darte cuenta qué tan relevante puede ser tu tema, porque Ok. tal vez el porcentaje o probabilidad de aparición de esa patología vas a necesitar una muestra muy grande para que sea relevante realmente tu estudio, porque si no tiene poder estadístico, pues también te puedes estar haciendo un estudio que tal vez no tenga un valor tan importante y sobre todo pues sustentar o respaldarte en la bibliografía, y eso te va a permitir tener un cálculo de muestra adecuado que pueda pues darte un resultado que pueda ser relevante o pueda resolver la pregunta de tu investigación. Ujú. Mm, no me queda tan claro porque, por ejemplo, lo que tú dices, o sea, lo que dice Carlos es para que los resultados sean estadísticamente significativos, es decir, tenga una P de 0.05, ¿no? P menor a 0.05, con un poder estadístico súper fuerte, por lo menos mayor a 80% del poder estadístico. Pero la pregunta aquí es ¿por qué hacerlo? Tú me dices, bueno, para hacer un cálculo de tamaño de muestra, es decir, tú lo que nos acabas de decir es que un cálculo de tamaño de muestra requiere bibliografía, o sea, requiere información previa. Entonces, la información previa es la que me va a ayudar a poder hacer un cálculo de tamaño de muestra, ¿no? O sea, la información previa me va a llevar a este cálculo de tamaño de muestra. Pero la pregunta es un poquito antes, Michelle, ¿no? Michelle, la pregunta que estábamos diciendo es, ¿para qué hacer un cálculo de tamaño de muestra? Por qué no tomar a toda la población? ¿Por qué no hacer un tamaño de muestra enorme que incluya a todos los pacientes? ¿Sabes que no uno, sino a todos? ¿Por qué hacerlo? Una También muestra sirve para Tienes que saber si representativa. delimitar, mi ¿no? idea es viable. Perdón, primero Michelle y luego Carlos, ¿sí? Es que tienes que delimitar. Tampoco puedes, para empezar, bueno, estás utilizando un método científico. Entonces ya al utilizar un método, ya no lo puedes hacer como decía usted en un principio. Me regresé mucho antes. ¿Por qué no haces la muestra como tú quieres? Porque estás siguiendo un método. Ya cuando tú sigues una metodología, tienes que llevar un orden. Dos, lo que comentaba usted, que por qué no agarraba toda la población a diestra y siniestra, ¿no? Porque, pues, la población de dónde, porque, pues, la población puede ser finita, o sea, de hecho, creo que sí hay fórmulas, ¿no, Doc?
para hacer ese cálculo de ese tipo de muestras, pero no Ok. sería lo más, para propósitos de estudio no sería lo más viable, ¿no? Por la cantidad, pues, de recursos, o sea, todo lo que implica la muestra, pues, bueno, es Ok. lo que yo entiendo. Bueno, yo creo que esto que estás diciendo es, ¿por qué hacer un cálculo de tamaño de muestra para seguir un método científico? Yo creo que esto Sí, va muy de la mano con esto que había dicho Carlos, ok. Puede ser para de obtener resultados una científicos, muestra o representativa de nuestra población a estudiar. para hacer un cálculo de tamaño de muestra buscar una muestra representativa, podría ser, me parece interesante, ¿sí? Entonces, buscar una muestra representativa, está bien, muy bien, Annalie. Yo decía también que para saber si mi idea de estudio va a ser viable. Ah, qué bueno, esa me gusta mucho. Déjame escribir primero esta de Yael, de Yaelcita. ¿Cómo habías dicho, Yael? Buscar una muestra representativa. Yo no estoy muy seguro de qué quieras decir, pero lo voy a poner aquí. Acuérdense levantar la mano para que sepa a quién sigue. Carlos Mendoza dice, ¿para qué? Tú habías dicho para que los resultados sean estadísticamente significativos. ¿Y ahora qué otra opción, qué otra quieres aportar? ¿Para qué hacer un Es cálculo también? importante para saber si mi idea va a ser viable, porque a lo mejor Ok, tengo una idea muy buena, pero no tengo la población, necesito saber cómo cuánto voy a necesitar para... claro, ese me gusta. Eso no tiene que ver con el otro, sino es para evaluar la factibilidad del estudio. O sea, si yo tengo una idea increíblemente buena, pero requiero muestrear a 1000 pacientes, igual no es factible. Y entonces, entonces no es factible, entonces ya no la haría, ¿no? Ya no seguiría adelante. No sé si es esa lo que tú dices, Carlos. Oigan, no sé si pudieran poner sus cámaras, los que estén por aquí, para vernos un poquito más como seres humanos. Sí, entonces, eso muy bien. No sé si alguien más quisiera, Julie, Berenice, Mónica, Julie, no sé si estás por ahí. Si alguien más quisiera, Moni, Estela Ramírez, si alguien más quisiera decir, ¿para qué hacer un cálculo de tamaño de muestra versus hago todos o hago lo que a mí se me pegue la gana por conveniencia? Voy a ingresar a todos los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. No sé si alguien más quisiera aportar algo más de por qué hacerlo. Estelita, Moni, Bere. Doctor, yo tengo una pregunta. O sea, ¿por qué cuando dicen hacer un cálculo por conveniencia, o sea, ¿a qué se refieren? ¿Está mal hacer eso? Porque, bueno, he escuchado que muchas veces dicen, bueno, puede hacer un cálculo por conveniencia, pero he escuchado también que dicen, no, pues es que eso no es, o sea, no es tan válido, ¿no? Yo creo que es totalmente válido decir se hizo un cálculo por conveniencia, porque lo que quiere decir es que el investigador no va a seguir, o sea, no va a buscar una muestra representativa, o sea, no va a seguir no va a hacer todo esto que tiene que ver con el pensamiento científico. Si no, él dice, yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer porque se me antoja, porque yo quiero. Entonces el comité de investigación va a decir, bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, está bien, es un capricho que tiene el investigador. Es decir, cuando lo haces por conveniencia, no lo estás haciendo de forma científica. ¿Me explico? Lo haces porque tú quieres, porque es un afán personal. Yo lo veo mal porque a mí me gusta más el método científico, el método que podemos ir siguiendo, pero por supuesto que existe. O sea, por supuesto que hay proyectos de investigación que son a conveniencia del residente, que son a conveniencia de terminar una tesis. Y entonces el investigador lo dice y bueno, pues el que lo acepte, el que un comité de investigación lo acepte, eso ya es cuestión, es otra cosa distinta. Anjuli Ramírez primero y después Doctor, Michi García. Una otra opción también sería es que no sé decirlo, pues para no gastar recursos de más. Yo creo que esto que dice Anjuli es uno de los más importantes. Yo creo que esto es muy importante. Entonces,
Si bien yo podría, imagínense que tenga dinero, dinero infinito y pudiera meter todo el número de pacientes, hay dos puntos. Hacer un tamaño de muestra me va a permitir, uno, gastar lo suficiente o gastar lo justo para contestar una pregunta de investigación. Pero también incluir a los pacientes necesarios. Creo que, Yuli, esto aquí le das, le das al clavo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo, pero tengo que ajustarme a lo que científicamente sería correcto y además de todo, a lo que económicamente sería correcto. Sí, muy bien, Yuli. Primero, Bere, ¿cómo estás? Buenos días. Cualitonali. Pues, eh, ya lo activé. Pues también porque entre más grande sea una población, puede que haya más variabilidad de las características de la población, ¿no? Puede ser más heterogénea, entre más heterogénea, pues, puede haber como más, no sé si precisión en los datos. Totalmente cierto. Fíjense ustedes que lo que se ha encontrado es que, por un lado, ¿se acuerdan que hace rato Carlitos nos hablaba sobre que los resultados sean estadísticamente significativos? Sin embargo, cuando tengo tamaños de muestra muy grandes, lo que va a hacer es que el tamaño de muestra va a crear, si tuviera un tamaño de muestra enorme, lo que va a disminuir es la relevancia clínica. Tamaños de muestra grandes disminuyen relevancia clínica. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Si yo tengo estos ensayos clínicos del New England, que son ensayos clínicos muy grandotes, muchas veces son para hablar de algunos medicamentos como la aspirina, como la rosuvastatina, como las estatinas, que lo que quieren es engañar al enemigo, quieren probar que su medicamento funciona cuando funciona, sí, pero muy poquito. Incluso con tamaños de muestra enormes, yo podría probar prácticamente cualquier cosa, ¿sí? O sea, porque estaría buscando diferencias pequeñitas. Por eso es que tengo que hacer un cálculo de tamaño de muestra para probar que la relevancia clínica que tiene mi estudio es apropiada. Muy bien. Bravo, Beren. Muy bien. Tengo una duda, doctor. Sí. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia de COVID-19, pues no se tenían reportes, pues anteriores. Ahí sí era, bueno, vi que muchos estudios los empezaron a hacer por conveniencia debido a que no había literatura previa. Entonces, esa sí es una forma como de justificar que se use. Yo no la veo así porque aunque no tengas un antecedente previo, aunque no tengas tú, digamos, un artículo previo que te ayude a hacer el cálculo de tamaño de muestra, sí tienes una hipótesis. Y tienes una hipótesis de cuánto debería de funcionar. Entonces, en ese modelo de hipótesis es que tú tienes que plantearlo como tal para dárselo al comité de investigación y decir, esto es lo que yo quiero probar. Porque de otra manera analizarías a ver lo que salga, ¿no? O sea, tú dirías, oh, pues quién sabe. Oye, ¿cuánto esperas que haya de resultado? No, pues quién sabe. ¿Sí? ¿Me explico? Okay. Entonces, yo creo que en todos los casos sí se requiere un cálculo de tamaño de muestra adecuado. Ok, gracias. Y Estelita, Yuli, ¿cómo están? Buenos días. Van Escobedo, Armandito, qué bueno que ya llegaron. Cualitonali. ¿No? ¿Alguien más tiene algún otro punto de por qué hacer el cálculo de tamaño de muestra? ¿Que Hola, quisiera buenos compartirnos? días. Sí, Se levanten la mano para que yo los vea, porque somos muchos, entonces si no levanta la mano no los veo. Sí, Estelita, adelante, por favor. Bueno, era parte en tratar de hacerla, como decía Bere, la muestra más homogénea, pero considerando el factor que queremos estudiar, ¿no? También, porque sucede también esa situación de que queremos una muestra muy homogénea y al final nos quedamos con una muestra tan pura que olvidamos todos los factores que pueden modificar ese estudio que también son importantes de analizar. Me gusta esto. Muchas veces cuando hago un cálculo de tamaño de muestra, lo ocupo también para poner orden en los datos, ¿no? Para poner orden en las ideas que estoy teniendo.
Muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Ok. Ahora, siguiente punto. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los ingredientes o cuáles son los elementos que yo requiero para hacer un cálculo de tamaño de muestra? ¿Qué necesito? ¿Cuál sería el inicio de un cálculo de tamaño de muestra? Sí, Estelita, adelante. Conocer el estado basal de esa muestra, ¿no? De dónde partimos. Ok, ¿qué sería más específico? Sí, o sea, la información previa del estado basal. Carlos, pero ¿qué datos requerimos? Creo que es importante saber qué tipo de estudio, qué diseño Bien. quiero realizar. Bien, entonces podríamos empezar por saber qué diseño tengo. A este le voy a poner un 2, el diseño, porque quiero ponerle un 1 a lo que nos había dicho, 1 con rojo a lo que nos dijo Estela, ¿no? Entonces, Estela dice, tengo que conocer qué es lo que estoy buscando, cuál es el objetivo, y tengo que conocer el estado basal, la maniobra y el desenlace. Es decir, el diseño, el esqueleto, el diseño arquitectónico. Muy bien. El diseño arquitectónico y después cómo soluciono esta pregunta de investigación y este objetivo. Y entonces ahí voy a buscar un diseño. ¿Qué otra cosa tengo que conocer? ¿Qué otro ingrediente le echarían aquí a esta sopa? Vane Escobedo. ¿Puede repetir, doctor? Disculpe, no le escuché. Sí, estos son los ingredientes para hacer un cálculo de tamaño de muestra, ¿sí? Ujú. Entonces, La prevalencia tenemos que conocer. ok, podría conocer la prevalencia de la enfermedad o los antecedentes previos, ¿no? Los antecedentes escritos que pudieran ser la prevalencia o la incidencia de lo que busco. ¿Sí? Entonces, los antecedentes, los artículos previos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa requiero? Armando. Requiero saber los elementos de algún reporte previo. Ya está. Ese sería el número 3. Muy bien. La precisión o el nivel de confianza o eso. Ok, ok. Ese lo voy a poner, sí, el nivel de confianza que busco. Ese casi siempre es estable. Ese casi siempre es universal, ¿no? O sea, nosotros casi siempre buscamos un nivel que le llamamos Z de alfa de 1.96, ¿no? Que nosotros en el lenguaje médico lo ponemos como una P menor a 0.05. O en lenguaje coloquial lo diríamos que la probabilidad de que se deba al azar, o sea, esto ya es muy coloquial, hasta cacofónico, ¿no? No, entonces si alguien lo dice es porque pues, no es colega nuestro, no es médico, seguramente es alguien que no le hace la investigación, ¿no? No, es alguien que así, o residentito, o no, algo así, ¿no? No entendí qué es lo que no se debe de decir, ¿perdón? Sí, que cuando nosotros hacemos un cálculo de tamaño de muestra, asumimos un Z de alfa de 1.96. Y entonces, si el cuate con el que estás hablando tiene un poco de conocimientos, dice lo que equivale a una P de 0.05. Pero si ya lo quieres decir de manera muy infantil, muy juguetona, tú lo cambiarías a que es la probabilidad de que se deba al azar, de que el azar sea del menos del 5%. Como muy explicándolo, como muy detallando, ¿sí? Gracias. Sería lo más básico. Ok, muy bien, sí.
Pero ¿qué otra cosa se necesita? Estaba jugando, Vane. Estaba echando un chiste, Vanesita. Perdóname. La sensibilidad, especificidad. Bueno, eso No. es para hacer el cálculo, ¿verdad? Más bien. Sí, sensibilidad, especificidades para estudios de proceso. Para eso se calcula, los estudios de proceso se calculan con la fórmula de una sola proporción. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les gusta? ¿Qué otra cosa falta y es indispensable? Mónica. Pues también saber con qué recursos contamos y en dónde se va a hacer, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a lo mejor hacemos un tamaño, nos sale un tamaño de muestra, no sé, de 500 y lo vamos a hacer en un hospital que hay 10 pacientes al año, pues no, tampoco sería viable, ¿no? Sí, pero yo creo que ese sería un punto previo de por qué hacerla, ¿no? O sea, tú evalúas la factibilidad, vas a hacer el cálculo de tamaño para evaluar factibilidad, pero eso no tiene que ver como cómo la voy a hacer. O sea, cuáles son los ingredientes. O sea, yo tengo que tener el objetivo claramente puesto, tengo que saber cuál es el diseño, tengo que tener los antecedentes bibliográficos, conocer cuál es el nivel de confianza. Quizás aquí voy a poner un paso más que sería conocer el poder estadístico, que es voy a poner aquí 4.5, conocer el poder estadístico. Ajá. Pero ¿qué otra cosa le faltaría a este cálculo, a este ingrediente básico del cálculo de tamaño de muestra? ¿Qué variables voy a considerar para...? Sí, sí, muy bien. Eso, las variables, Estela nos había dicho que eso lo vamos a poner aquí. O sea, cuáles van a ser las variables. En específico, las variables dependientes, ¿no? O sea, de qué tanto vamos a tener estas variables dependientes o cuáles son esas variables dependientes, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el último, vamos. ¿Alguien? ¡Ay, Estelita, por favor, tienes la mano levantada! Adelante. La finalidad de realizar el estudio, ¿no? El por qué me llama la atención esto, qué puede cambiar en el entorno del paciente de que yo haga o no haga ese estudio, ¿no? Absolutamente. Entonces, la hipótesis. ¿Por qué quiero hacer el estudio? ¿Qué tanto espero yo que tenga un efecto? ¿Sí? Entonces, ese sería uno de los puntos básicos. Y entonces, yo debo tener todo eso. Así es que vamos a empezar por el primero. Entonces, por el objetivo, yo podría tener, solamente por el objetivo del estudio, por el diseño metodológico, solamente puedo hacer cálculos de tamaño de muestra cuando estoy buscando estudios de causa-efecto. Sin embargo, puedo tener 4 objetivos básicos, 5 objetivos básicos. Entonces, el primer objetivo básico, ¿cuál creen que sea? Bueno, el primer objetivo básico puede ser, buscar una proporción. ¿Me podrían poner un ejemplo? ¿Cuándo yo quisiera encontrar una proporción, Estelita? ¿Cuándo busco una proporción? ¿En qué tipo de estudios? Estela. Ay, Estela, yo creo que se le quedó la mano levantada. No, ¿qué tanto daña una enfermedad X a No. esa población? No. ¿Estudio de prevalencia? Claro. Puedo hacer estudios para evaluar la prevalencia de una enfermedad, para buscar la incidencia de una enfermedad. Estos estudios son prácticamente descriptivos, pero también hay otros. Dentro de este sería también de las frecuencias, o sea, no solo Sí. específicamente, ¿no? Sí, si el estudio es transversal, la frecuencia sería prevalencia. Y si es longitudinal, la frecuencia sería Sí. incidencia. Entonces, esto lo que buscan es la frecuencia, que se llamará prevalencia en un caso, incidencia en otro, pero también estos estudios, este cálculo de tamaño de muestra se utiliza
para buscar estudios de prueba diagnóstica. Un estudio de prueba diagnóstica, hago el cálculo de tamaño de muestra para una sola proporción, buscando qué. ¿Buscando qué, estimado Armandito? En un estudio de prueba diagnóstica, calculo para una proporción, buscando qué. Armando se quedó sin micrófono, seguramente nos está diciendo algo interesantísimo. La veracidad. La veracidad, no. Michelle García. Comparar el igual estándar para ver la sensibilidad y especificidad Sensibilidad. de Sí, la muestra, de se la calcula prueba para diagnóstica, buscar, perdón. se busca para buscar la sensibilidad, se calcula para buscar la sensibilidad. Muy bien. Entonces, ese sería el primer punto. ¿Cuál sería el segundo punto? ¿Qué otra pudiera buscar? Buscar una proporción. ¿Qué otro? Buscar una asociación. Ok, pero eso, ¿qué te parece si lo ponemos lo voy a poner aquí en el 3? ¿No? Todo lo que tenga que ver con asociación lo voy a poner en 3, en 4 y en 5. Pero primero empecemos con estas dos. Buscar una proporción y buscar una media. ¿Te parece bien? Estas dos serían las cuales podríamos denominarlas descriptivas a partir de aquí. ¿Cuándo estoy buscando una media? ¿Cuando me puse un zapato y no encontré el otro? ¿O cuando busco una media? Ejemplos de estudios de medias. Anne Julie. Casi siempre, Anne Julie, es cuando busco un valor de laboratorio. ¿Cuál es la media de glucosa? ¿Cuál es la media de la tensión arterial en una población? ¿Cuál es la media de, no sé, Anjuli, no sé si me podrías ayudar? De peso. Carlos, no sé si tengas tú por ahí otro valor. Anjuli. Es como la parte del el cuadro 1 que normalmente hacemos, ¿a eso se refiere? Como a la... Sí, cuando estoy buscando un solo valor, la media de un valor, que pudiera ser la media de peso, la media de talla, la media de presión arterial en una población, ¿sí? Ok. Estos estudios casi siempre son estudios que son descriptivos, que no tienen este poder de asociación, no buscan encontrar una diferencia entre uno y otros, a menos que sea de prueba diagnóstica de sensibilidad y especificidad. Estelita. Entonces la media sería para ver qué tan frecuente es un evento. Claro, sí. Entonces habíamos hablado de qué tan frecuente es, hablamos de dos frecuencias. Uno, cuando es prevalencia, cuando son estudios transversales, incidencia cuando son estudios longitudinales, y una media cuando el valor que estoy buscando es de un laboratorio o es de alguna circunstancia cuantitativa, ¿sí? ¿Sí, sí? Ujú. Ok, entonces esto es cuando estoy buscando una descripción de un fenómeno. Y acá voy a poner uno cuando los estudios son analíticos. ¿Qué significará que sean analíticos? ¿Qué significará que sean analíticos? Sí, sí, Estelita. Ahí sí que podríamos ver la causa-efecto específica, ¿no? De cada uno de ellos. Buenísimo. Aquí estamos hablando de diferencias entre los grupos. Es el fenómeno de causa-efecto. Y esto responde a un modelo que se llama modelo hipotético deductivo. Este modelo hipotético deductivo se le ocurrió a un cuate que se llama Karl Popper. Y entonces, este modelo hipotético deductivo se basa en dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿De qué se trata la hipótesis nula? Vanessa Escobedo.
Armando, No recuerdo bien, doctor, el concepto. no recuerda. Armando, ¿qué es eso de hipótesis nula o hipótesis cero? Doctor, sería que no se espera que haya diferencia con respecto a bueno, a lo que estemos estudiando, prevalencia e incidencia de la bibliografía. Claro, esto sería hipótesis nula, es cuando yo estoy esperando que A, o sea, el grupo A, sea igual Que al no B. haya asociación. Esto le decimos que no haya asociación. A es igual a B. ¿Se entiende? Aquí, ¿qué valor de P espero con un A igual a B? Carlos Mendoza Segura. O Bere. Mayor a 0.005. Mayor, o sea, A que la 0.05. probabilidad sea mayor de 0.05. Y después tengo el otro modelo en donde es la hipótesis alterna. ¿Qué es lo que dice la hipótesis alterna? Ahí es cuando nosotros decimos que Que existe una la diferencia. A y B es menor a 0.05. ¿Cómo? Sí, Que si hay hablaron diferencia los dos al mismo tiempo. estadística entre los grupos. Perdón, Bere. ¿Otra vez? Que sí hay diferencia, que sí hay diferencia estadística entre los Que grupos. A es distinto de B. Que puede haber A mayor a B o B mayor a A. Pero lo único que queremos decir es que es distinto. Anjuli, ¿de cuánto sería el valor de la probabilidad de que esto se deba al azar? Anjuli. Ahí sería menor a 0.5, ¿no? Claro. Aquí la P es menor a 0.05. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ya que estamos viendo estas diferencias, podríamos platicar acerca, sí, Mitch, adelante. Perdón que lo moleste, maestro, pero es que No. nuestro profe de biología molecular nos está diciendo que ya empezó la clase. Ay, perdóname, perdón yo. Discúlpeme, pero es que No, discúlpame a mí. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos y nos vemos para la próxima clase. Marce me había dicho, era de 7 a 8 entonces, ¿verdad? La clase con nosotros. Sí, normalmente sí, nos la doctor, dan de discúlpenos, sí. 7:15 a 8. Ajá. Ok, pues sale, perfecto. Bueno, hasta luego, que les vaya bien. Mil gracias, doctor. ¿De qué? Discúlpeme. Bye. Ajá, hasta luego. Bye. Gracias, disculpe. Gracias. Perdón. Bueno, yo lo voy a seguir. Aquí ya no tengo alumnos. Voy a dar una clase sin alumnos. Pero bueno, espero que a alguien de aquí le esté sirviendo. Nada más voy a terminar el video diciendo que cuáles son las opciones. Buscar una proporción y cuando estoy haciendo estudios analíticos, aquí puedo contrastar dos proporciones. O acá puedo buscar dos medias. El último fenómeno es cuando, en el caso número 5, yo quiero hacer modelos multivariados. Y entonces, en este caso, que estamos planteando de dos proporciones, dos medias o de modelos multivariados, luego entonces, el siguiente paso que tendría que hacer, ya que tengo esto en mente, es ir a buscar dónde están estas fórmulas. Y entonces me voy a Google Chrome. Y entonces aquí en Google Chrome me voy a esta página. La página se llama OpenEpi. Y en OpenEpi le dan clic aquí. Y en OpenEpi van a buscar aquí cálculo de tamaño de muestra. Entonces aquí tengo el tamaño de muestra y vean ustedes, tengo para una proporción, aquí no tengo para una media, esta calculadora no me permite para una media porque casi no se utiliza, ¿no? Pero tengo para una proporción, tengo para otros diseños, que por ejemplo es casos y controles no pareados, pero ese es para diferencia de proporciones,
y una para diferencia de medias. Voy a usar todos. Este de proporción, lo que me pide es el tamaño de la población, que en muchas ocasiones es infinita, y cuando estoy hablando de estudios de asociación o cuando estoy buscando estudios en seres humanos, lo que yo quiero decir es que tengo que hacer cálculo de tamaño de muestras para muestras infinitas, porque casi siempre hablamos de millones de pacientes. Y después aquí me va a dar una proporción que es la prevalencia o la incidencia que yo estoy buscando. Digamos que yo quisiera buscar una incidencia de un 20%, y luego aquí me va a dar la precisión absoluta o D, que es lo que viene en el artículo de tamaño de muestra. Esto quiere decir de dónde a dónde va lo que estoy buscando. Es decir, si bien yo quisiera encontrar una prevalencia de un 20%, yo tendría que estar completamente seguro, que va a haber una variación dada por el azar. Entonces, yo quiero decir, ¿qué tanto quiero que varíe? Bueno, pues yo quiero que varíe un poquitito. Entonces, esta variación que estoy teniendo, quisiera que fuera de 5%. Entonces, la prevalencia va a ser del 20%, pero puede ir de un 15 a un 25%. Entre más acorte esta precisión, más precisa va a ser mi valor, el valor que estoy buscando, ¿no? Y entonces, y aquí puedo buscar el dato que sigue a continuación, que sería efecto de diseño para estudios con muestras complejas. Esto lo podría yo buscar distintos centros, por ejemplo, tener 2 centros, 3 centros, 4 centros. En esta ocasión lo voy a hacer solamente con un centro y voy a calcular aquí. Entonces, una vez que tengo esto, empiezo a aclarar qué es lo que significa. Uno, esto que es una población infinita o una muestra más de 1 millón de sujetos, y con una muestra hipotética de 20 más menos 5, ya dijimos qué significa esto, ¿sí? Es decir, el límite de confianza absoluto es de un 5%. Ok, encontré esto en internet para así es decir, el límite de confianza absoluto es un 5. Échale un ojo. Aquí Siri está intentando, como no tengo alumnos, entonces Siri está entrando aquí al quite. Gracias, Siri. Y entonces, en este sentido, nosotros lo que escogeríamos sería el nivel de precisión que estoy buscando. Por lo general, el nivel de confianza debe de ser de un 95%. Y entonces aquí yo diría, yo necesito muestrear a 246 sujetos para encontrar que un 20% tengan la enfermedad. Voy a pensar en COVID, ¿no? Si yo quiero decir que en los pacientes con COVID un 20% son diabéticos, entonces yo necesitaría mostrar a 246 pacientes con COVID para encontrar esta diferencia, ¿sí? Entonces, esta es la de... Aquí está. Esta sería para una proporción. Ahora vamos a picarle a la que sigue, que es tamaño de muestra. Tamaño de muestra. Ahora vamos a buscar casos y controles no pareado. Esta de casos y controles no pareado, esta es la de diferencia de proporciones. Es la misma fórmula que esta de corte o de ensayo clínico. No cambia nada la fórmula. Esta fórmula es la fórmula de Kelsey y de Fleiss. Incluso hay una fórmula para casos y controles que es de Fleiss con corrección. Entonces, vean ustedes que es la misma fórmula. Y entonces, ahora lo que cambia es que tengo una hipótesis. La hipótesis es que yo voy a tener en un grupo 40% de diferencia y en el otro grupo voy a tener un 20%. Y entonces, ¿qué es lo que estoy intentando decir? Voy a intentar hacer un estudio. Y entonces tengo aquí en el estado basal a mujeres embarazadas. Y voy a buscar cuáles son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian con un desenlace? El desenlace que estoy buscando en esta ocasión es sepsis neonatal temprana. Entonces, aquí tengo este desenlace de sepsis neonatal temprana.
Y yo lo que digo es, el hecho que la mamá tenga una infección de vías urinarias asintomática o una infección de vías urinarias presente, incrementa el riesgo de que el niño tenga sepsis temprana presente, a diferencia de las señoras que no tienen una infección de vías urinarias. La hipótesis es esta. Esta infección de vías urinarias, ¿no? La infección de vías urinarias presente, al compararlo con la infección de vías urinarias ausente, lo que va a suceder aquí es que los pacientes que tienen una infección de vías urinarias presentes van a tener mayor riesgo de sepsis, es decir, más nivel de sepsis, que el grupo que no lo tiene, IBU ausente. Y entonces yo aquí tengo que decir que tanto es tantito. Por eso es una diferencia de proporciones. En esta hipótesis que tengo, lo que digo es que de las señoras que tienen IBU presente, el 40% de los niños va a tener ese desenlace, ¿no? Y entonces, este 40% es este dato que está aquí. Y del otro lado de las señoras, no son libres de que no tenga el desenlace, pero sí decimos que es menor. Es decir, aquí es un 20% de sepsis temprana. Y entonces, ese 20% es este dato que está aquí. Fíjense cómo lo puedo poner como punto 2 y acá punto 4 o 40 y 20. Pero este es el escenario. Entonces, ahora sí, me voy aquí a calcular. Y entonces aquí en calcular lo que encuentro es, paso número 1, esto que ya habíamos visto, que era el nivel de confianza o 1 menos alfa del 95%, ¿no? Después, la probabilidad de que ocurra el evento, a lo cual le llamamos poder, la probabilidad de detección del evento, le llamaríamos poder estadístico. Ese poder queda estable en un 80%. Aquí hay una controversia, o sea, que es la razón de los casos con los controles. Primero, cuando hago mi primer cálculo de tamaño de muestra, yo podría dejar esa relación de casos y controles abierta, así nada más 1 a 1, y después puedo buscar cuáles son las diferencias. Y después viene aquí la probabilidad hipotética de que los controles con la exposición. Entonces, ese sería este 40%. Y después la probabilidad hipotética, como habíamos visto hace rato, de un 20%. Y entonces, esto quiere decir que la razón de momios que estoy buscando es obviamente de protección hacia que el IBU ausente va a proteger a los niños de tener esta enfermedad, y esa va a ser de 0.38. ¿Sí? Que ya sabrán ustedes cómo se puede analizar, ¿no? Se puede analizar con reducción de riesgo relativo o multiplicando esto por la prevalencia de la enfermedad, pero ese es otro video. Y ahora sí, aquí lo que me quedan es que requiero 85 pacientes que tengan una infección de vías urinarias presente, ¿sí? 85 pacientes que tengan una unidad de presente y 84 que tengan ¿cómo se llama? La IBU ausente. Este es para casos y controles. Sin embargo, yo podría decir que este valor de aquí de 188 son el número de embarazadas que yo necesito. Cuando estoy haciendo una corte, yo nada más encontraría que requiero 188 embarazadas, cruzando los dedos de que aquí de estas el 40% tenga una infección de vías urinarias y el 20% tenga una infección de vías urinarias. Entonces, esa sería la idea. Entonces, voy a regresar ahora a la misma fórmula, pero ahora con la fórmula de corte. Voy a introducir datos. Ya dijimos que es este del 95%, ya dijimos que es el beta o poder, y ahora es el porcentaje de no expuestos positivos, que en esta ocasión no expuestos es este 20%,
20% de sujetos que no tienen infección de vías urinarias y que sí desarrollan sepsis, comparados con este 40%, que aquí lo que estoy viendo es un delta de un 20%, y puedo encontrar prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, vean, en el otro había salido 188, en este nos sale un 182, ¿no? Más o menos nos sale lo mismo, donde tenemos el mismo alfa, beta, 20-40. En este caso, el odds ratio salió de 2.7, la razón de prevalencia sería 2, y la diferencia de riesgo sería de un 20% de diferencia absoluta entre uno y otro. Es decir, este delta, que es una diferencia entre el 40 y el 20%. Me llamó mucho la atención, así es que voy a volver a cambiarlo aquí para que me salga 40 y acá que me salga 20. A ver si estamos bien. A ver si nos da exactamente lo mismo. ¿No? Ahí está. 188, nada más lo cambié. Y entonces ahora sí me da ese mismo valor que decíamos, porque es la misma fórmula, ¿no? Y entonces nos da el valor de 188, de los cuales esperaríamos que de Ibu presente tuvieran 85, Ibu ausente tuvieran 85, pero cuando estoy haciendo una corte, esto lo podemos dejar libre, ¿no? Y finalmente, tenemos esto que fuera diferencia de medias. La diferencia de medias es cuando no estoy buscando un desenlace dicotómico, sino lo que estoy buscando es una diferencia entre los dos grupos, una diferencia de medias entre los grupos. Entonces, en esta diferencia de medias entre los dos grupos, vean ustedes cómo está súper fácil. Otra vez el intervalo de confianza del 95%, la potencia de un 80%, y veo los dos grupos, grupo 1 contra grupo 2. Y lo que voy a meter aquí es la media que estoy buscando y la desviación estándar. Entonces, esto nos va a dar una diferencia de medias de tanto por ciento. Esto casi no se utiliza en medicina porque nosotros no buscamos diferencias de medias, porque buscamos ayuda a nuestro pensamiento clínico, a nuestro juicio clínico. Entonces, cuando buscamos una diferencia en nuestro juicio clínico, nosotros casi siempre buscamos diferencias de proporciones. Y entonces, eso lo hacemos con con los estudios de corte. Y creo que ya con eso queda terminada la clase. Faltaría nada más la clase de variables por evento, pero esa lo podríamos dejar para otro día con más calmita. Qualitonali, que significa busca tu destino, encuentra tu destino, y nos vemos pronto. Saludos.